estaba hablando con ella ahora, pero me dijo que no sé qué onda su internet, bla, 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 así que le comentara después qué onda. Ya. Compartir pantalla. Ya. Aquí estamos. Vamos a ver esta presentación. Bien, sesión 9. Ya. Lo que corresponde hoy es como una continuación de la anterior, obviamente, que es la arquitectura de la información. Y que es algo que les he dicho como igual varias veces y les he mencionado este concepto. Y obviamente esto también es parte de que tiene mucha relación con la usabilidad, con la simplicidad y con lo que hemos visto estas últimas sesiones. Primero, la arquitectura de la información hay que entenderla como, obviamente, y al igual que lo anterior, esto tiene como un enfoque más digital, pero también siento yo que la arquitectura de la información se puede llevar a otros contextos y a otras formas y a otros espacios como que también corresponden al diseño e incluso algo más amplio, como lo que ocurre en un supermercado, por ejemplo. El supermercado tiene una estructura, tiene una arquitectura en términos de el contenido, si asumimos que los productos de las góndolas son el contenido, como si cada producto fuese una información en el fondo. Entonces, hay un proceso que no lo vemos de forma tan tangible, porque uno va al súper y saca las cosas nomás, pues, y compra y como que vaya al pasillo tal y listo. Pero hay un proceso que, al menos por ejemplo en el supermercado existe, donde se define cuál es el pasillo, cómo organiza los productos y cómo defines, por ejemplo, eh, a dónde va el pan o a dónde va... No sé si has cachado que, por ejemplo, generalmente en los supermercados los elementos más básicos o los elementos de mayor consumo, como el pan, la leche o ese tipo de cosas, siempre están muy lejos de la entrada. Y, Sí, de hecho eso lo estamos viendo como en retail y bueno, marketing. Salía, sí, estuvimos leyendo hace poco, en un libro salía todo eso y en la materia también, que es como todo lo de un supermercado, o sea, todo claro, desde las góndolas, desde la posición en que se pone cada cosa y que cada estante de la góndola, digamos, tiene un nombre claro. y hay formas de ordenarlo, posición cruzada o hay Mm, es cuático. muy, Y sí, pues también salía eso lo del pan, que el pan, por ejemplo, siempre está al fondo del supermercado porque así uno tiene que atravesar todo el súper exacto, para ahí te encontráis con más cosas y quizás lleváis más de que solamente el claro, pan. exacto. Esa es arquitectura de la información también, porque en el fondo, ahí, si lo traspasamos a ese paralelo en el que cada producto es información, tú también defines eso, defines cómo vas a hacer el recorrido de esta información, cómo, qué elementos lo componen, cuál es más importante que otro, y en base a eso, ahí como que en el fondo hay que entender eso, la arquitectura de la información, como la práctica para decidir cómo organizar las partes, para que esto sea comprensible. Entonces, eso es como una primera definición muy general, que aborda mucho más allá del diseño, por eso lo llevo como un poco para ese lado, porque es hablar de el orden de elementos como también una práctica de diseño, no es solamente como un orden, no es solamente como poner una cosa al lado de la otra y que se vea lindo, sino que esto también tiene un trasfondo, como pasa con el pan, y cómo pasa con los súper, y cómo pasa, y los súper tienen una cantidad de capas impresionante, o sea, si lo están viendo ahí, me imagino, yo tampoco cacho todo lo del súper, obviamente, pero hay un montón de estas cosas como el pasillo alfa y todas estas como... eh, como conceptos y cosas que son muy específicas y que tienen mucha relación también con los flujos, recorridos, interacciones. Y eso ocurre también Sí, sí, es cuático que está todo estudiado, así la velocidad en que uno está en el súper, o sea, como el tiempo, digamos, dependiendo de la hora te ponen música relajada para exacto. que tú, es todo así, es cuático que todo lo tienen estudiado y igual es medio
qué miedo. Porque, Sí, además, porque saben todo y juegan con nosotros al final, pero así funciona. es real, es real. Sí, Somos como parte de un experimento. sí, todo el rato. En verdad. Entonces vamos a definir eso y la segunda definición que agregué ahí es la práctica de organizar, etiquetar, diseñar sistemas de búsqueda y navegación que permite dar estructura y encontrar camino, completar objetivos y dar sentido a la información en ambientes digitales. La arquitectura de la información en el lado digital iría más para eso, como en el fondo, cómo tengo un tonel de información y tengo así como, no sé cómo partir, no sé cómo entregar esto para que sea como un poco lo que hablamos en la sesión anterior, sea fácil de entrar, sea fácil navegar, sea fácil estar ahí y que un usuario de alguna manera pueda solucionar el problema que tiene o pueda encontrar esa satisfacción que busca, por decirlo de alguna manera, eh, para eso es la arquitectura de la información, es para generar es como ese pensamiento previo al diseño, en el fondo, donde vamos a generar todo el esqueleto de lo que vamos a armar y todas las posibles formas que esto pueda tener. Entonces, aquí incluí algunos pasos, o sea, no pasos, pero como elementos a considerar. El primero es la organización. Y la pregunta que hay que responderse es esa: ¿cómo categorizamos la información? Entonces, en esto cabe todo aquel tipo de clasificación por criterios. Por ejemplo, el color, la forma, el tamaño, orden cronológico, orden de interacción. Y si estamos hablando de una aplicación móvil, por ejemplo, eh, ¿qué quiero mostrar primero? ¿Cómo categorizo? Ya, tengo una aplicación que va a ser como un Uber, por ejemplo. Ya, ¿qué elementos están ahí? ¿Qué es lo más importante? Ya, tengo primero que tengo la ubicación en el mapa. Ya, ahí hay un elemento. Tengo la búsqueda de la dirección. Tengo el nombre del chofer. Tengo y un montón de otros elementos que se van organizando por distintos criterios que de alguna forma van separando y creando grupos de información. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer, organizar. Organizar, ver cómo se categoriza y ver cómo se puede dar un poco de forma a la información que tenemos disponible. Lo segundo vendría a ser el etiquetado, que es definir la terminología en el sistema. ¿Qué significa esto? Que una vez que ya tenemos como estos criterios de clasificación, podemos definir etiquetas o segmentos o espacios que van a hacer que la información sea mucho, mucho, mucho más detallada y que podamos como categorizar las categorías, por decirlo de alguna forma. ¿Se entiende eso? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, y ahí pasamos a un tercer elemento que vendría a ser... no, perdón. Antes de esto, quiero pasar a un ejemplo. Aquí, por ejemplo, Dafiti es eso, o las tiendas de ropa tienen ese tema. Acá tenemos como las categorías. ¿Cómo le dije? Categorías y etiquetas. Y esto puede ir más y más y más y más específico. Y en el fondo, el pensar en información tiene que ver igual con eso, con cómo yo voy a la médula de esta información. Entonces, ya tengo claro que voy a hacer algo sobre ropa. Entonces, ropa ya es una categoría. Y ahí podemos separar la ropa por distintos tipos de categorías, como clima, temporadas, género, materialidad y infinitos caminos. Y Claro. así todas las subdivisiones. Y en el fondo, este tipo de página es solo eso, es pura categorización, categorización, categorización y categorización. Nada más que eso. Continuando. Es que es porque es un catálogo igual. O Exacto, sea, para eso es la para eso página. es, No, exacto, no es como de publicidad o claro. O cosas sea, y así. eso que también son espacios publicitarios, solo que en ese contexto. Ah, Igual tienen esa forma, porque por ejemplo, eh,
esto de las marcas más buscadas no es necesariamente las marcas más buscadas. Por ahí pueden ser las marcas que, como igual puede haber un espacio publicitario en esto. Tenemos obviamente publicidad como web, pero eso ya son casi como la tele en el fondo, como la tanda de comerciales, como la tanda, estamos navegando y tenemos nuestra Sí, tanda de comerciales, claro. ¿cachai? Entonces, Sí. y obviamente eso se cobra y probablemente Dafiti esté ganando algo de plata por que yo me mantenga estático en esta posición, ¿cachai? O que esté haciendo un clic en esto y que me vaya a tirar el medio virus o algo así. Pero ahí son la forma en cómo funciona y cómo financian generalmente este tipo de cosas. Pero esa es como la forma más o menos. Generalmente, sea explícito o no, la etiqueta siempre está. La etiqueta siempre aparece de alguna manera. Hasta en los blogs, tú puedes etiquetar todo. Hasta en Facebook, todo esa etiqueta hace que la información sea más y más específica. Hasta cuando etiquetáis a una persona en redes sociales, estás haciendo que esa publicación sea mucho más específica porque la información que estás entregando de esa fotografía no es solo una foto, sino que estás diciendo esta foto le pertenece o en esta foto aparece tal persona. Entonces ahí está como la capacidad de etiquetado también. Y que lo que las redes sociales hacen es que no sea como el sitio o el dueño de página, digamos, quien hace estas etiquetas y esta separación, sino que son los mismos usuarios quienes hacen esa interacción. Y ahí está la demencia también de las redes sociales, en parte. Lo tercero es la navegación. Y la navegación significa que hay que incluir y hay que considerar cada elemento que esté considerado en un proceso de navegación funcional y exitosa. Que hay que pensar todas las posibilidades. Hoy se me corrió ahí un párrafo, o sea, un reglón. Hay que considerar todas las posibilidades que nosotros tenemos para, o que tiene el usuario más bien, para interactuar con el espacio que estamos diseñando. Y eso implica eh, cómo nosotros, por ejemplo, logramos que un poco como los elementos, considerando los elementos también de la usabilidad, también podemos ir mezclando esas cosas. Por ejemplo, ya, la navegación, volvamos a Dafiti. Ya, ¿qué tengo en mi navegación? Tengo un buscador, tengo un menú, tengo información destacada y categorías destacadas. Porque obviamente por algo están aquí estas. No necesariamente es como porque ya pongamos Author Premium Ah, navegación. Navegación es la barrita donde uno puede buscar. Oh, nada que ver. o sea, es que no, la navegación es mucho más amplia. La navegación es todo tipo de interacción que nosotros tenemos con un sitio, o con una plataforma, Mm, o con una aplicación, o con un proceso de diseño como estos. Entonces, por ejemplo, la navegación contempla, por eso puse ahí cada elemento de interacción. Entonces, por ejemplo, que este menú esté aquí es un elemento de navegación, porque este menú podría estar acá al lado, podría estar abajo, podría estar en cualquier otra parte, en el fondo. sí. Lo mismo el buscador. Entonces, eh, cuando hablamos de navegación, lo vemos como los creadores de la información, más que como los usuarios, porque el usuario, para navegar, uno dice, ah, estoy navegando en Internet, y ya. Y es como, y un poco lo que decía recién, como ya voy a buscar zapatos y estoy navegando ya. Por cierto, eso es navegar, pero lo que nosotros vamos a considerar en un proceso de arquitectura de la información como navegación es el proceso, por ejemplo, de capacidades de interacción que existen. Por ejemplo, ya, en esta pantalla ya hice una acción que es buscar eh, zapatos y todos los elementos de navegación son estos, las etiquetas, las posibilidades que tengo de pinchar y de separar y de filtrar Sí, como elementos, filtro, claro. exacto. La posibilidad, por ejemplo, de generar distintas formas de visualización de los elementos Sí. también es navegación. La cantidad de páginas en las que está también es un elemento de navegación, porque esto a lo mejor, supongamos que estoy armando un proyecto de zapatos también, pero yo no quiero que hayan páginas, entonces pongo todos los zapatos en una y desaparecieron las páginas.
Entonces ahí tengo que hacer scroll, 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 scroll hacia el infinito. Y eso también es un elemento de navegación. Porque, por ejemplo, si yo digo, yo quiero que la página que estoy diseñando o la aplicación que estoy diseñando tenga la menos posibilidad de scroll. Que en el fondo todo esté ahí con botón, 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 botón y no haya que bajar nunca. Por lo contrario, también alguien podría decir, yo quiero que todo sea en una sola lámina y en el fondo tenga que bajar hasta el infinito. Y toda la página está contenida en una sola, en el fondo. Eso también puede ocurrir. Y todo eso, más allá de cuestionar qué es lo mejor o lo peor, porque va a depender de los distintos contextos, todo eso es navegación. Todos esos son los elementos que hay que considerar antes de empezar a diseñar siquiera. Es como este tipo de cosas. Obviamente hay elementos que uno no va a poder prever al principio y que se pueden poner sobre la marcha y todo eso, obviamente, como en todo, ¿no? Obviamente esto, el proceso de arquitectura de la información es un proceso muy teórico y muy como previo al diseño, es como un boceto de la información en el fondo, un boceto de la estructura más bien. Entonces, obviamente las cosas pueden ir cambiando, las cosas pueden ir modificándose y esas son parte del proceso, ¿no? Pero lo principal aquí es cómo nosotros somos capaces de prever o de pensar previamente qué es lo que va a contener este lugar. Porque, por ejemplo, también, si te das cuenta, en este sitio hay un montón de elementos pequeños que tienen acciones, como este botoncito de ayuda, cambios ilimitados sin costo, pago en 6 cuotas, envío gratis sobre 30 lucas, bueno, el logo, el registro, favoritos, carro de compras, todo el proceso de filtrado, la publicidad, la interacción que existe como en que si yo paso sobre el zapato se abre como una ventanita donde además tengo las fotografías del zapato y dentro también del mismo proceso de navegación, si yo simplemente paso el mouse sobre un zapato, puedo automáticamente elegir una talla y agregar al carro. No es necesario entrar al producto. Entonces podría como comprar miles de zapatos de una. O podría, si ya tengo estudiado cuál es el zapato que quiero, simplemente voy, selecciono mi talla y agrego al carro. Y es un proceso de 3 clics. Entonces todo eso es navegación, es arquitectura de la información. Porque todo eso está pensado antes de aplicarse. También hay procesos que son posteriores, que en el fondo, una vez que ya lanzo un sitio o lanzo un espacio de interacción, los mismos usuarios van retroalimentando qué es lo que le falta. Y así hay un montón de sitios que van modificándose y cambiando sus estructuras a raíz también de los mismos usuarios. Porque los usuarios son finalmente quienes van a, valga la redundancia, usar y a transitar en el sitio. Y obviamente la experiencia de un grupo puede generar también nuevas normas o nuevas formas de hacer las cosas. Pero eso es como la navegación. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Entendí, ahora sí. Súper. Lo cuarto y último de esta sección es la búsqueda, que igual está presente en este sitio, por ejemplo, y que en el fondo, cuando hablamos de búsqueda, va más allá de simplemente poner un buscador en el sitio o en la aplicación. Va más allá de eso, va en el hecho de qué es lo que nosotros vamos a generar con ese buscador o cómo vamos a pensar la información en este proceso de búsqueda. ¿A qué voy con esto? Y nuevamente Google es un ejemplo de eso. Voy a abrir Google y voy a hacer una búsqueda en Dafiti. Si, por ejemplo, acá Dafiti ya me dice algo. Dafiti dice, busca por producto, marca o categoría. Entonces, si a lo mejor yo pongo, no sé, Nike. Dafiti me entrega sugerencias. Esto es un proceso, a esto va el proceso de búsqueda, de decir, como, ¿qué tengo yo considerado en el proceso de información para potenciar o generar una búsqueda mucho más directa? Que es como lo que hablábamos la sesión anterior, cómo transformamos a este usuario nuevo en un usuario avanzado solo con el hecho de generar una búsqueda más específica. Por una parte, podría analizarse así.
O también podría decir cómo yo utilizo la información que me está entregando y genero nueva información a raíz de lo que ya existe en el lugar. Entonces ahí hay un montón de caminos y formas de análisis distintas a lo que apunta a lo mismo, a poder generar una búsqueda cada vez más específica y cada vez más certera. Y ahí obviamente entran procesos mucho más densos, que son como el Big Data, el análisis, el data mining y todas estas cosas como del análisis de datos, en los que cada elemento que uno ingresa en una página web entra a este mundo, entra a este como universo en el que no solo cada dato es plata, sino que para alguien, sino que se empieza como a analizar también el comportamiento, se empieza a analizar el tipo de búsqueda. Si, por ejemplo, que es un poco lo que pasa, que me imagino que te ha pasado, que estás pensando en algo o hablaste algo y el celu te escuchó y aparece publicidad de eso en todas partes, que es como Siempre, qué miedo, el clásico. qué atroz. Mm. Sí, el clásico, pero qué atroz, no sé, qué mal. Son las formas, o Pero sea, bueno. sí es pésimo, yo creo que es pésimo, y es hacia dónde ha llegado, yo creo también como la mercantilización, el comercio, la venta y todo, como con estas tecnologías, con las redes sociales, con los dispositivos móviles, y con esta cosa que igual nosotros somos los que damos ese permiso también, que igual eso es lo más sordido de Sí, todo. eso iba a decir que nosotros sí aceptar términos y condiciones, sí Sí, aceptar, aceptar. obvio, y ahí Qué está. mal. Entonces, todo eso tiene que ver con este proceso, el proceso de búsqueda, el proceso de cómo nosotros consideramos la búsqueda dentro de nuestro espacio, de nuestro diseño. Incluso también dentro de ese análisis entra, por ejemplo, el cómo nosotros etiquetamos también las cosas, porque tú podrías contemplar en el diseño, en la arquitectura de la información, los distintos, por ejemplo, ya no sé, supongamos, zapatos. Entonces, tú defines de antemano cuáles son todas las etiquetas o subetiquetas de zapatos que podrían entrar en este sistema de búsqueda. Entonces, a lo mejor tienes este tipo de cosas como género, temporada, marca, bla, precio, qué sé yo. Entonces, si yo busco, no sé, zapatos de 10.000 pesos, le vas a aparecer algo, ¿eh? No aparece nada, o sí. Ah, sí. Y aquí, por ejemplo, eh, Los que están en oferta, quizás. claro, y aquí, por ejemplo, me aparecen puros zapatos que están bajo los 10.000 pesos. Ah, no, y hay uno de 12.000, por ejemplo. Pero que están alrededor de los 10.000 pesos. Entonces, por ejemplo, ese tema, porque si te das cuenta, ningún zapato se llama 10.000 pesos. Entonces, acá hay un proceso como pensado de cómo abordamos al usuario, desde cómo le entregamos en el fondo el espacio para que la búsqueda pueda ser tan amplia como eso. Porque no puse nada, puse zapatos 10.000 pesos, no. Puse zapatos 10.000, ni siquiera 10.000 pesos. Zapatos 10.000. Y aparecen puros zapatos en torno a los 10.000 pesos. Con distintos nombres, con distintos tipos de zapatos. Porque tampoco especifique más. A lo mejor si pongo otra característica como zapatilla, hombre, 10.000 pesos. Y ahí se me fue un poco el carajo la búsqueda. Guantes. Sí, suele pasar, se puede ¿Cachai? hacer. Entonces, ahí está el Sí. tema. ¿Cómo controlamos ese nivel de búsqueda? ¿Cuáles son las opciones? Porque obviamente todo esto es programación finalmente. Esto es como alguien programó esto. Alguien dijo, ya, mira, vamos a hacer la búsqueda así, y llegó un programador o un grupo de programadores y redactó un nivel de código donde cuando yo pongo eso aparece esto en el fondo. Entonces, ahí está este proceso de búsqueda. Por eso es mucho más, va más allá de lo estético, va más allá de lo jerárquico y de lo del diseño como visual. Va como en la búsqueda. De hecho, la arquitectura de la información no tiene nada de diseño visual. Es solo
teórico, solo de pensamiento y muy de estructura. Entonces, todo esto siempre es un proceso previo al diseño. Así hay que entenderlo, yo creo, para que no confundamos tampoco como los dos ámbitos, o no sé si hay dos, pero solamente, pero esos dos ámbitos como de creación. ¿Se entiende lo de la búsqueda? Sí, profe, Good. perfecto. Yes. Y por último, para ir cerrando, Ujú. aquí incluyo, que son 1, 2, 3, 4, 5 metodologías que las voy a empezar a conversar de manera teórica en estos procesos y en el proceso de cierre de semestre, pero que la idea es que toda esta información veamos como la parte práctica en la nivelación que va del segundo semestre. Entonces la idea es que ahora veamos como la parte teórica, cuáles son las metodologías que existen, o no todas, pero algunas, y que apoyan o que sirven en el proceso de arquitectura de la información, y cómo vamos a, entiendo que se está planeando que la nivelación de este semestre sea como en octubre o septiembre más o menos. Entonces, en ese momento la idea es que tomemos esto y lo llevemos a la práctica y hagamos como el desarrollo de un proceso de arquitectura de la información utilizando estas metodologías y llevemos un poco esta teoría a la realidad, en el fondo. Y en eso, entre esas metodologías aparece el primero, que es el card sorting, que es una metodología asociada como un poco a esto a la gestión visual o a metodologías ágiles. No sé si han visto algo de eso, como de design thinking y esas cosas. Ah, sí, Design Thinking, sí. Me Ya, acuerdo que eran como hartos pasos que habían que hacer para, no sé, no me acuerdo, así como lluvia de ideas creo que había. Ay, no me acuerdo. sí, hay varias cosas Pero de esas. eran hartos pasos. Ujú. Este método a lo que va es a graficar y a llevar en un contexto muy, muy, muy físico y muy tangible la información respecto al proyecto digital o al sitio o plataforma o elemento que se esté diseñando. Entonces, como dice aquí, es un método que nos ayuda a descubrir o validar cómo los usuarios entienden la relación entre diferentes elementos, artículos o servicios. El método consiste en entregar a los participantes del estudio una serie de tarjetas físicas o digitales y crear y nombrar grupos, organizar elementos debajo de categorías predeterminadas. En el fondo, es como el proceso que está de etiquetado, es una especie de revisión de cómo se etiquetan las cosas, de cómo estructuramos el sitio, cuáles son los distintos espacios de interacción, y acá como hace esta diferencia entre el card sorting abierto y el card sorting cerrado, significa que un card sorting abierto eh, ayuda, por ejemplo, a un proceso previo en el que tú supongamos que quieres diseñar algo, pero o tienes una idea de una aplicación, por decir algo como de, no sé, algo que no exista, así como quiero hacer una aplicación de árboles, así de todos los árboles que hay en Chile, y capaz existe esa aplicación en realidad. Eh, y una vez que haces eso, quieres también entender cómo poder, a través de la ayuda de los usuarios o de expertos en árboles, por ejemplo, cómo categorizar esta información, cómo llevar esta información a una aplicación. Ahí sirve esta metodología, en la que tú a través de papeles, depósitos, de lo que sea, o de tarjetas, vas como generando los distintas interacciones o las distintas como categorizaciones de información, y se arma todo un mapa visual en el que es un súper buen pie para entrar a un proceso de diseño de arquitectura de la información. Sí, pues. Aparte es modificable según yo igual porque Sí, totalmente. ahí, por ejemplo, en el ejemplo que está como atrás, ¿Mm? es muy fácil, o sea, uno va cambiando de posición los post-it y listo. Como Exacto, que sirve mucho según yo. así es. Es muy útil ese tipo de cosas porque hace eso. Yo creo que la gestión visual de ideas es súper importante, manejarla, porque te ayuda a
centrar, por ejemplo, a poder tocar la información finalmente. Algo que está que es tan abstracto y que es tan invisible, finalmente lo tienes ahí y lo puedes tocar, lo puedes mover, lo puedes como gestionar. Y eso yo creo que es súper importante. Lo siguiente es el mapa de flujo. Un mapa de flujo es una representación visual en el que nosotros indicamos, como dice el nombre, todo el flujo que va a tener, por ejemplo, un sitio web. Vamos a poner, por ejemplo, supongamos, volvamos a Dafiti. Un mapa de flujo de esto, veamos. ¿Dónde está? Ahí está cargando. Supongamos. Me saqué un 6, qué mal. ¿En qué? En retail y marketing esta Ya, cuestión. pero está bueno un 6 igual. Sí, pero la Cata me dijo que sacó un 6.5 y le hicimos como prácticamente al mismo tiempo, así por videollamada. ¿Y cómo es posible? Ay, quiero llorar porque un 6. Ya no importa. Tanta exigencia, está bien un 6. Sí, forever exigencia, pues. Ya, Ya, pero bueno. entonces, el mapa de flujo en este caso, por ejemplo, sería, si yo en mi mapa tengo este botón, tengo todos los puntos de interacción, le digo, ver más me lleva a Dafiti/femenino. Dafiti/femenino tiene un banner donde tengo un botón, dos botones, tres botones, cuatro botones. De ese botón me lleva a esto. Y así empieza a escalar el mapa y se arma como una especie de mapa conceptual o de mapa mental en el que nuevamente no vemos diseño, pero sí vemos información y vemos a qué nos lleva cada botón. Y obviamente es un proceso bastante interesante y bastante entretenido al mismo tiempo, porque se arma un mapa gigante, porque en el fondo uno se da cuenta de la cantidad de botones y de interacciones que hay. Entonces, sirve mucho también para encontrar la simplicidad también de lo que hablamos en algún momento. Cómo cerramos, cómo por ejemplo ya hice el mapa de flujo y tengo así como, casi como la foto que está en el fondo. Un mapa así muy, muy complejo, lleno de flechas, lleno de caminos, lleno de texto, y digo, a lo mejor, ¿qué cosas puedo eliminar? ¿Qué cosas no me sirven igual? ¿O qué cosas son redundantes? ¿O cómo puedo hacer que la interacción finalmente sea mucho más fluida? Y para eso sirve esto. Es un mapa Profe, pero mental. eso que está atrás es como, es como una obra de un museo, nada que ver, porque Sí, es, claro. no. Ah, ya, menos Este, mal, yo pensé que eso de verdad existía, como, yo no entiendo nada ahí. o sea, esto objetivamente es un mapa de flujo. Obviamente tiene como esta pose más artística que está en un Ah, muro y ya. todo. Pero, por Ujú. ejemplo, un mapa de Está súper flujo, cuático. un mapa de flujo es como esto. Mira. Obviamente son más ordenados, pero es esto. Esto es un mapa de flujo, por ejemplo. Y ahí puedes ir cada vez más Mm, en un caos, ¿cachai? ya. Acá hay otro mapa de flujo. No, Eh, me muero, ese está acuático. ¿Cachai? Entonces, y obviamente también, así como en los mapas generalmente se definen ciertas nomenclaturas, como por ejemplo, eh, todos los menús son de un color, todas las opciones donde hay más de un camino son de otro color, y así, ¿cachai? Entonces, esa es como la manera en la que se puede ir armando. Y hay un montón de aplicaciones, por ejemplo, que sirven para esto, que lo hacen mucho más sencillo, que es como, por ejemplo, acá hay justamente, Vladimir Lugo, tres software para crear procesos de diagramas de flujo, en el fondo. Entonces, hay muchísimas aplicaciones web, aplicaciones, o sea, aplicaciones que se pueden usar online, como programas también. Creo que Adobe también tiene un par de programas para eso, en los que son solo para esto, para definir diagramas de flujo. Entonces, eh, el Excel también puede servir. Y el diagrama de flujo sirve en un proceso, incluso de arquitectura de la información, también para un proceso de producción. Porque, por ejemplo, como está en esta imagen,
Eh, Acá ves cómo la categoría tiene que ver con los espacios de, eh, por ejemplo, acá dice departamento de crédito, administración, ventas y cliente. Entonces acá está el flujo de cómo ocurre, no sé qué será esto, pero dice, el cliente compra un producto, formulario para solicitar el crédito. Después el flujo viene a la entrada del pedido en la sección de ventas. Después el formulario del producto pasa a la aprobación y aprobación en el departamento de crédito, bla, 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 y ahí se conecta todo. Entonces, eh, hay formas sencillas de hacerlo, pero lo importante del diagrama de flujo es, del mapa de flujo, perdón, cómo nos deja clara la información y cómo nos muestra un mapa también de las distintas interacciones y del proceso que nosotros estamos llevando a cabo, o del proceso que estamos haciendo que el usuario lleve a cabo. Entonces, es muy importante también desarrollar ese tipo de prácticas. Y obviamente la estética de ese mapa puede ser tanto como el de la foto, como un mapa conceptual o como otras cosas. Lo importante es que se entienda y se tangibilice ese nivel de información. Luego viene el inventario de contenidos, que es otro método en el que el documento... esto no significa que haya que hacer todo esto para desarrollar algo, sino que son distintas formas. Y obviamente, como en todo, hay más cosas también, hay más formas para encontrar, ordenar información y para la arquitectura de la información. Sí, hay millones, millones, millones de formas. El inventario de contenidos es hacer una descripción, un documento, donde está todo el tipo de contenido que contiene nuestro sitio o nuestra aplicación. Los textos, imágenes, gráficos, documentos, audios, videos. Y la manera es, o el objetivo que tiene esto es, a través del inventario, demostrar las jerarquías. Por ejemplo, demostrar cuál es la información más importante de la página. Cuál es, supongamos, como dice aquí, quiénes son los responsables de mantener cada una de las secciones. Eh, Cómo se organiza el contenido. Cómo, eh, a lo mejor estoy dándole más énfasis al texto, estoy dándole más énfasis a la imagen, capaz mi espacio es solo de gráfica, solo de documentos, solo de videos y así. Entonces, para eso sirve el inventario, para así como lo otro, si te das cuenta, lo que tienen en común cada uno de estos métodos es la tangibilización y la visualización de los elementos que son invisibles a simple vista en el fondo, que son como el esqueleto de estas piezas. Entonces, en el fondo, es muy importante y la clave de esto es tangibilizar y es llevar un poco a la realidad esta parte más teórica. Entonces, todos estos O métodos sea representan que esto. lo otro era más como de la información y los contenidos quizás como ahí, lo de la, no sé, pues como lo de hacer categorías y todo eso y la información en sí, pero esto quizás pueden ser como las fotografías y todo así, Sí, es es que como que... también, sí, y de hecho esto y todos estos métodos se conectan profundamente con lo otro anterior. Ujú, Porque el otro anterior lo podía usar todos juntos en el fondo. Y aplicarlos en este tipo claro. de cosas. Por ejemplo, como dices tú, aquí puedes, ya, tienes que describir todos los tipos de documentos. Y asimismo, en esos tipos de documentos también puedes describir, como dices recién, las categorías, las etiquetas, por ejemplo, separación de elementos, cuáles son todos los grupos que hay, cuáles son todas las secciones, y así hasta el infinito. Y toda esta como capacidad de especificar la información y de llegar a niveles muy puntuales, la puedes implementar en estos métodos. En el mapa de flujo, por ejemplo, en el mapa de flujo igual podrías poner las etiquetas o podrías poner las categorías. Eso también se puede hacer. Por eso estos métodos no son tan rígidos, así como que este es el método y no hay otra forma, sino que el método también se adapta y se desarrolla según las necesidades que tengas también de generar esa información. Y según el proyecto o producto que estés desarrollando. Pero eso, como también tenerlo en cuenta, como ese orden y esa como capacidad de detectar qué es todo lo que estoy mostrando, qué es todo lo que estoy generando. Eh, Luego está el mapa del sitio. A diferencia del mapa de flujo, el mapa de flujo tiene cierta nomenclatura, como te decía. Hay elementos y formas que tienen que ver con
interacción, con, por ejemplo, a ver si por aquí tengo una imagen, o sea, por aquí cargo una imagen con esos datos. Bueno, pero eh, el diagrama de flujo también se usa mucho para, a través del mismo diagrama, ir generando, como te decía, nomenclatura. En el fondo, menús, botón 1, botón 2, este botón tiene más de un camino, este motor tiene dos caminos, este te lleva de vuelta, qué sé yo. Ahí hay como distintos elementos que se van generando a través de códigos de color, formas y qué sé yo. A diferencia de eso, el mapa del sitio es más bien un esquema, casi como un Excel, donde se definen las jerarquías de las partes del sitio o de las partes del diseño que estemos armando. Por ejemplo, aquí en esta imagen hay un mapa de flujo y acá. Y esto que está aquí es un mapa de sitio, que en el fondo yo digo, no hay jerarquías aquí, no hay interacción, simplemente es esto tiene tantos menús, este menú tiene tantos submenús, este submenú tiene tantos submenús y así. Es como un mapa nada más. Un mapa conceptual, así como donde están los elementos ordenados nada más, por subcategorías, por decirlo así. Entonces, hoy me equivoqué. No me voy a equivocar, ahí sí. Esa es la lógica. Como está en esta imagen, en el fondo, que es como uno, lo principal, lo secundario, lo terciario y así. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Se entiende Súper. la diferencia. Muy bien. Y por último, el wireframe, que es el primer proceso, o podría decirse primer acercamiento a un diseño visual. El wireframe viene a ser una representación gráfica muy simplificada del tipo de información o de elementos que contiene este sistema o este diseño que estamos planteando. El wireframe se usa mucho para poder llevar a cabo como ideas y consultarlas como, por ejemplo, supongamos que estás diseñando una aplicación y se te ocurre algo, no sé, quiero que la aplicación escanee los árboles nuevamente, que te lo podáis sacar una foto y que eso se traduzca en información. Para eso hay nuevamente un proceso de programación súper denso atrás. Entonces, tienes este sistema, el wireframe, sirve, por ejemplo, para probar ese tipo de cosas. Para que tú tengas como una estructura y sabes que, mira, tengo este botón que me lleva para allá, para acá, y esto me lleva a una cámara y la cámara hace tal cosa, y empiezas a describir acciones. Es casi como un storyboard de la aplicación o de la página, en el que te sirve para poder exponerlo en otros espacios, para llevarlo, por ejemplo, a un entorno de programación y que te digan, no, como, ¿sabéis que no? Eso, ¿sabéis que eso no se puede hacer? O ¿sabéis que cambia aquí o como es aquí, ¿cachai? Claro, y sigue siendo como un esqueleto porque no tiene nada de diseño como de Exacto, colores y cosas así, sino que es solamente el esqueleto exacto. de Es la solo el página esqueleto. o aplicación. Claro, es solo el esqueleto. Y sirve justamente para esos procesos también. Y por ejemplo, hay un millón de cosas. Acá hay un ejemplo de. De hecho, uno de los planes que en un escenario original dentro de la asignatura, obviamente sin pandemia, sin paro, sin nada de lo que ha ocurrido, uno de los planes era ver este programa que es el Adobe XD, que es para diseñar aplicaciones, para diseñar páginas. Y dentro de otras cosas también se pueden diseñar wireframes. Entonces, por ejemplo, hay un montón de sitios, o por ejemplo en el mismo Behance, ofrecen hay wireframes para descargar. Entonces tú descargas los elementos. Entonces, por ejemplo, tienes una barra de búsqueda, tienes una barra de categorías, tienes una barra de precios, un mapa, y eso lo incluyes en tu wireframe y vas arrastrando elementos, arrastrando, y vas generando esta estructura eh, como un diseño aproximado, digamos. Mucho más estético que un wireframe quizás hecho a mano. Aunque a mí igual
personalmente me gustan bastante los wireframes hechos a mano, pero te ayuda, por ejemplo, a poder visualizar también cómo es la estructura, cómo es la grilla, cómo es la separación de elementos. Por ejemplo, acá hay otro wireframe sobre una aplicación de compras y aquí hay un montón de elementos que están funcionando y si te das cuenta, el wireframe tiene todos los elementos de interacción también destacados. Por ejemplo, acá está el carro de compras, aquí está la búsqueda, aquí está la lista de departamentos hecho con scroll horizontal. Pero eso es como un storyboard, porque en el fondo puedes describir también todos esos elementos. Y puedes agregar elementos arrastrando al carro de compras. También acá están los departamentos, bla, bla, bla. Y aparece cada una de las pantallas de los distintos espacios que tiene el mismo sitio. Entonces, por ejemplo, aquí el home, aquí aparece el sidebar, donde están las categorías, el login, los departamentos, el menú de detalle, agregar al carro de compra, y así. Y si te das cuenta, son un diseño súper estándar, súper simple, pero que entrega esa información. Sí, pero medio trabajo hacer todo eso, no lo puedo creer. Sí, pero Sí, es lo es, la lo media es. pega, el storyboard es como lo mismo, Sí, es lo un mismo. storyboard. Sí, es lo Ay, mismo. me muero. Es un gran trabajo, muy, muy grande y muy divertido. Debo decirlo. Además, Eh, súper entrete. es súper entretenido. Así que, pero esa es Sí. como la lógica del wireframe. Y también, como lo otro, es muy importante como usarlo, porque ayuda muchísimo a eso, a también poder, ya tienes como un proceso previo donde te agilizaste toda la información que hay, y aquí tienes como un primer esbozo del diseño y una primera tangibilización de la diagramación y de todo eso. Entonces, es una herramienta muy útil. Y así como todo lo demás, hay un montón también de aplicaciones, páginas donde podías hacer esto online. De hecho, yo un tiempo usé una que me parece que Teams tiene esa aplicación. Podríamos explorarla quizás. Eh, la presentación ya está lista. Ahí se acabó. Voy a dejar de compartir pantalla. Eh, Hay una aplicación, sí, aquí está, que se llama InVision, que aparece en Teams. Y que InVision es una aplicación que, por ejemplo, tú puedes diseñar páginas web o diseñar aplicaciones y hacer wireframe y todo, y traspasarlo directamente a Photoshop, por ejemplo. Y tiene un formato en el que tú puedes como trabajar en Photoshop y se publica automáticamente en Internet, en la página. Y en la página puedes como, además de ver el diseño, definir como ciertas interacciones. Entonces puedes como hacer que la maqueta sea interactiva y ahí vuelves al wireframe algo mucho más, eh, a una escala mucho No, mayor. qué buena. Entonces se pueden hacer esas cosas y es muy, muy entretenido igual verlo y poder tener la oportunidad de trabajar en esos procesos porque es difícil igual encontrar como eh, poder encontrar un lugar donde o proyectos en el que trabajes como esa etapa, yo creo. Muchas veces las cosas se van haciendo más como al paso y o muchas veces los diseñadores entran en un proceso posterior al wireframe. Yo he tenido la suerte de estar en dos procesos de wireframe, que ha sido muy entrete, y claro, generalmente los diseñadores entran como en la etapa de diseño visual, donde el wireframe ya está listo y donde está todo listo. Entonces viene como un poco, aquí está la info, aquí está la propuesta y entra el diseño. Pero Ah, ya. esa es como generalmente la estructura de cómo funcionan esas cosas. Pero creo que es bueno saberlo igual y bueno poder desarrollar uno. Pero eso, obviamente, como te decía, mi plan es que cuando hagamos la nivelación podamos como aplicarnos con esto y armar y desarrollar y probar todo eso. Pero eso es la sesión de hoy. ¿Tienes dudas?
¿Te quedó algo dando vuelta? No, todo claro, todo perfecto, claro. Sí, Súper, sí, súper bien. las dudas que iba teniendo las iba diciendo ahí mismo. Perfecto. Ya pues estamos Y entonces. le mandé ya a tu correo, el correo de mi infografía con la justificación. Por si. Sensacional. Muy bien. Sí, Ya pues. así que eso. Ahí lo revisaré entonces. Ya, profe. Bueno, que estés muy bien. Tú igual. Cuídate. Gracias. Chao, Lin. Que le haya bien en el pediatra. Gracias, ojalá que sí. Espero que sí. Sí, ya. Ya pues, Chaito. nos vemos. Chao.